El viento aullaba a través de los tablones sueltos del porche, un lamento frío que se colaba por las grietas de la vieja casa, envolviendo a Eleanor Dance en su tristeza. Estaba sola. Sola con la vasta y cruel extensión de la tierra de Oregón, con las deudas dejadas por su difunto esposo, con el rancho que se desmoronaba a su alrededor. El techo, en particular, era una herida abierta contra el cielo gris. Las tejas podridas y levantadas prometían una catástrofe con la próxima gran tormenta, una amenaza tan palpable como el hambre que a menudo sentía. Cada tabla que crujía, cada ráfaga que hacía temblar los endebles muros, era un recordatorio de su vulnerabilidad. Había intentado vender el ganado restante, pocas cabezas flacas, pero el precio ofrecido apenas cubriría los gastos de la siembra que ya no tenía fuerzas para hacer. Los vecinos, distantes millas, eran extraños en el mejor de los casos, y predadores en el peor, observando como buitres la caída de la viuda. El miedo era una constante compañera, un nudo frío en el estómago que rara vez se deshacía. Le dolían las manos de intentar reparar ella misma las cosas, sus fuerzas no eran suficientes. La puesta de sol tiñó el horizonte de tonos rojizos y morados, hermosos pero indiferentes a su desesperación. Las nubes se acumulaban en el oeste, oscuras y ominosas. El aire se cargó de electricidad, prometiendo no una simple lluvia, sino la furia desatada de los elementos. Eleanor preparó la cena, un escaso guiso de frijoles, con el corazón encogido. Miró el techo, como si su simple voluntad pudiera contener la inminente avalancha de agua. No podía hacerlo. Estaba atrapada, una pequeña hormiga en un mundo gigante y despiadado, esperando ser aplastada. El primer trueno retumbó, haciendo vibrar los cristales de la ventana. Cayó la primera gota de lluvia, grande y pesada, seguida rápidamente por una cascada. El viento arreció, golpeando la casa con una fuerza brutal. Y entonces lo oyó, el sonido inconfundible del agua penetrando, no solo en el ático, sino goteando a través del techo podrido, empapando las vigas expuestas, cayendo en charcos oscuros sobre el suelo de madera pulida. Corrió con cubos y palanganas, colocándolos bajo los peores goteos, pero eran demasiados. El agua se extendía sin control, arruinando las pocas posesiones que le quedaban, empapando las mantas, inflando la madera. La casa, su último refugio, se estaba ahogando. Eleanor se sentó en medio del caos, el sonido de la lluvia y los goteos ensordecedor, las lágrimas mezclándose con el agua que caía del techo. Estaba perdida. Totalmente y desesperadamente perdida. La mañana después de la tormenta reveló el alcance del desastre. El suelo del salón era un mapa de charcos interconectados, el yeso del techo se había hinchado y desprendido en varios puntos, y el olor a humedad y moho incipiente impregnaba el aire. Eleanor arrastró los cubos llenos de agua hacia el exterior, sintiendo el agotamiento hasta los huesos. El cielo seguía nublado, amenazante. El viento, aunque menos violento, seguía soplando un frío cortante. No había forma de arreglar esto sola. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Su mirada recorrió el camino de tierra que llevaba a su propiedad, un hilo solitario en la inmensidad. Y entonces lo vio. Una figura a caballo, lenta y constante, emergiendo de la bruma matutina. Su primer instinto fue el miedo. Los hombres en el oeste a menudo significaban problemas para una mujer sola. Se quedó rígida, observando cómo se acercaba. El caballo era flaco, al igual que el jinete. Vestía ropa desgastada y cubierta de polvo, un sombrero calado sobre los ojos, ocultando la mayor parte de su rostro. Llevaba un rifle enfundado en la silla, una presencia silenciosa pero autoritaria. A medida que se acercaba, pudo distinguir mejor sus rasgos, una mandíbula afilada cubierta de rastrojo, ojos que parecían haber visto demasiados soles y pocas sonrisas, y una delgadez que sugería largos periodos sin comer bien. Detuvo su caballo a unos metros de la casa, sin desmontar de inmediato. Simplemente se sentó allí, observándola, una estatua viviente de paciencia y necesidad. Eleanor se sintió expuesta bajo su mirada silenciosa. Rompió el silencio, su voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos. Sí. ¿Busca algo? El hombre se movió ligeramente, bajando el sombrero. Su voz era baja, áspera, como el roce de una cuerda vieja. Refugio de la tormenta. Y, trabajo. Comida. Su mirada no se posó en ella directamente, sino en el estado de la casa, en el techo evidentemente dañado. Era claro que había visto la vulnerabilidad antes de que ella la declarara. Eleanor lo sopesó. Un extraño. Un vaquero sin un centavo,
probablemente. Peligroso. Pero el techo. La desesperación la empujó. Tenía poca comida, sí, pero si el techo no se arreglaba, perdería todo. Este hombre parecía capaz, a pesar de su aspecto famélico. Había una quietud en él que sugería fuerza latente, no agitación. Tengo comida. Y un techo, aunque necesita mucho trabajo. Puedo ofrecerle eso. A cambio de que lo repare. No dijo si puede, porque algo en él le decía que sí podía. El vaquero asintió lentamente, una inclinación casi imperceptible de la cabeza. Trato. Desmontó con un movimiento fluido a pesar de su aparente fatiga. Había aceptado. Un vaquero hambriento. Para arreglar su techo destrozado. El temor persistía, pero se mezclaba con un pequeño y frágil brote de alivio. Había dado el primer paso. La negociación había sido breve y sin adornos, un simple intercambio de necesidades básicas. Él necesitaba comida y un lugar seco donde pasar la noche, ella necesitaba que su casa no se convirtiera en una ruina. El vaquero, que se presentó como Last Thorn, no perdió tiempo en palabras innecesarias. Eleanor le mostró el interior de la casa, las manchas de humedad, los charcos, la evidencia innegable de la urgencia. Sus ojos recorrieron el daño con una evaluación tranquila y profesional. No hubo comentarios, solo una mirada metódica. Luego le mostró el pequeño granero, que ofrecía mejor refugio para él y su caballo que la casa empapada. Le dio una palangana con agua para lavar el polvo del camino y una toalla limpia, lo poco que tenía. Le preparó la comida que había prometido, el resto del guiso de frijoles, pan duro, un poco de café. Lo observó mientras comía, sentado a la pequeña mesa de la cocina, el sombrero ahora en sus rodillas. Comió con una lentitud controlada, sin glotonería, pero con una evidente necesidad. Era dolorosamente delgado. Cada bocado parecía devolverle un poco de la vida que el camino le había quitado. El silencio entre ellos era espeso. No era incómodo, exactamente, sino lleno de cosas no dichas. Eleanor se sentía cohibida, consciente de su ropa sencilla y de su propia desesperación. Elías parecía ajeno a todo menos a la comida frente a él y al trabajo que tenía por delante. Cuando terminó, recogió su plato y lo lavó sin que se lo pidiera. Fue el primer gesto que no era puramente transaccional, una pequeña muestra de consideración que Eleanor no esperaba. Necesitaré madera, si tiene. Clavos. Lona, tal vez, para empezar, si la lluvia regresa. Su voz seguía siendo áspera, pero había una eficiencia en ella. Eleanor asintió, aliviada de que supiera lo que hacía. Hay algunas tablas viejas en el granero. No mucha. Clavos. Quizás. Lo que quede del almacén de mi esposo. La lona era un lujo que dudaba tener. Mañana, con luz. Veré qué se puede hacer. Se puso el sombrero. Gracias por la comida. Fue la primera y única vez que expresó gratitud con palabras. Luego se retiró al granero. Eleanor lo vio irse, una figura solitaria silueteada contra el crepúsculo. El miedo no se había ido por completo, pero la presencia de Elías, su tranquila competencia, su falta de conversación o demandas, era diferente de lo que había temido. Era una presencia útil, no una amenaza. Aún. La noche cayó, y por primera vez en días, Eleanor sintió que no estaba completamente sola en la oscuridad. El sonido de la lluvia, ahora más suave, cayendo sobre el granero, era extrañamente reconfortante. La mañana siguiente amaneció fría y gris. Elías Thorne ya estaba despierto cuando Eleanor salió de la casa, el vapor de su aliento visible en el aire helado. Había empezado a evaluar los daños en el techo, subido a una escalera improvisada con una sorprendente agilidad a pesar de su complexión delgada. Trabajaba en silencio, examinando las tejas podridas, las vigas empapadas, planificando su ataque. Eleanor le llevó café caliente y una porción de gachas de avena. Se la aceptó con un asentimiento, bajando por un momento de la escalera. Desayunó en silencio, sus ojos recorriendo la propiedad, registrando cada detalle, la cerca rota, el pozo en necesidad de reparación, el estado general de abandono que la rodeaba. No emitía juicio, simplemente observaba. Esta falta de juicio, esta tranquila aceptación de las duras realidades, empezó a erosionar un poco la defensiva de Eleanor. Estaba acostumbrada a las miradas de lástima o, peor aún, de desprecio. La indiferencia funcional de Elías era casi un alivio.
pasó el día trabajando en el techo. El sonido de su martillo rompiendo el silencio del rancho era un sonido extraño, a la vez intrusivo y reconfortante. Eleanor lo observaba desde las ventanas, desde la distancia prudencial del porche. Veía la precisión de sus movimientos, la fuerza con la que manejaba la madera y los clavos, la determinación en su postura. No era un trabajo fácil, especialmente con los materiales limitados que tenía. Reutilizaba todo lo que podía, enderezaba clavos viejos, cortaba la madera podrida para salvar las partes sanas. Era un trabajo de ingenio y esfuerzo puro. Eleanor hizo lo suyo, atendió a las pocas gallinas, revisó el pequeño huerto que luchaba por sobrevivir, limpió el interior de la casa, tratando de secar las manchas de humedad. Pero su atención volvía constantemente a la figura solitaria en el techo. Se dio cuenta de que su miedo inicial se estaba disipando, reemplazado por una creciente. ¿Confianza? ¿Respeto? Era demasiado pronto para decirlo. Pero la quietud de Elías no era la de un hombre perezoso o peligroso, sino la de alguien que medía sus palabras y sus movimientos, que guardaba sus energías para el trabajo esencial. Había una quietud en él que era como el paisaje mismo, implacable, pero también capaz de una extraña y silenciosa belleza. Preparó la cena, un poco más sustanciosa esta vez. Carne seca guisada con patatas. Cuando se la llevó al granero al caer la noche, lo encontró limpiando sus herramientas con un paño viejo. El olor a madera fresca y brea, había encontrado un resto de brea en el almacén, llenaba el aire. Le entregó el plato. Huele bien, dijo, la primera frase no esencial que le oía pronunciar. Eleanor sintió un leve sonrojo. Gracias. Cenaron en silencio, la luz de la linterna proyectando largas sombras en las paredes del granero. Elías no habló de sí mismo, de dónde venía o a dónde iba. Y Eleanor no preguntó. Había un acuerdo tácito de no indagar en los pasados solitarios. Por ahora, solo existía el techo y la necesidad mutua. Los días se convirtieron en una rutina silenciosa. Elías trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer en el techo, su figura una constante contra el cielo cambiante. Eleanor se ocupaba de sus tareas, manteniendo la casa, cuidando de lo poco que tenía. Se cruzaban en el pozo, en el porche, durante las comidas. El diálogo seguía siendo mínimo, funcional. Más clavos, decía él. El café está listo, respondía ella. Pero bajo la superficie de esta interacción escasa, algo crecía. Eleanor lo observaba, y no solo por precaución. Observaba la forma en que sus manos manejaban la madera, la manera en que sus ojos evaluaban una viga antes de cortarla. Había una destreza tranquila en él, la sabiduría práctica de alguien que había aprendido del trabajo duro y la necesidad. Descubrió pequeñas cosas, había enderezado el poste de la cerca que el viento había torcido, había arreglado la bomba del pozo que goteaba, había colocado piedras alrededor del hogar para contener las brasas. Pequeños actos, no parte del trato original, realizados sin alarde, sin buscar reconocimiento. Eran los gestos de un hombre que no podía soportar ver algo roto si estaba en su mano arreglarlo. Su respeto por su propiedad era evidente, no dejaba herramientas tiradas, limpiaba su espacio de trabajo al final del día. Esto contrastaba fuertemente con la forma en que otros hombres, como su esposo a veces, dejaban el desorden para que ella lo limpiara. La presencia silenciosa de Elías era extrañamente liberadora. No tenía que pretender, no tenía que disculparse por el estado de su casa, no tenía que hacer conversación. Podía ser simplemente ella misma, una mujer luchando por sobrevivir. Y él, un hombre que también parecía estar simplemente luchando por sobrevivir, la aceptaba sin preguntas. Su monólogo interno se volvió menos dominado por el miedo y la desesperación y más por la observación, la especulación cautelosa sobre este extraño reservado. ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba tan solo? ¿Qué había visto? Pero las preguntas permanecían sin formular. Una tarde, encontró un pequeño ramo de flores silvestres en el escalón trasero, simples florecillas moradas que crecían cerca del arroyo. No había visto a Elías recogerlas, ni él mencionó nada. Pero sabía que había sido él. Fue un gesto tan inesperado, tan contrario a su exterior áspero y reservado, que conmovió algo en Eleanor. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le mostraba una pequeña amabilidad sin esperar nada a cambio. Recogió las flores, las llevó adentro y las puso en un vaso con agua. Esa noche, cuando le llevó la cena, sus ojos se encontraron por un instante más largo de lo habitual. Había algo en la mirada de Elías que era difícil de leer, ¿comprensión?
¿Respeto? Pero no había rastro de la depredación que había temido. El techo estaba casi terminado. La casa se sentía más segura, más estanca. Y Eleanor, por primera vez desde que quedó viuda, sintió que ella también podría estar empezando a repararse. La quietud que se había instalado en el rancho, puntuado solo por el sonido del martillo de Elías, se sentía frágil, casi precaria. Eleanor sabía que no duraría. La relativa paz que había encontrado en esta extraña convivencia era una pausa temporal. La amenaza exterior, aunque no siempre visible, siempre estaba presente en el oeste. En su caso, esa amenaza tenía el nombre de Sal Sterling. Sterling era un hombre corpulento y pomposo que se había hecho rico comprando barato las tierras de aquellos que no podían sobrevivir. Había estado rondando desde la muerte de su esposo, lanzando indirectas sobre su incapacidad para gestionar el rancho sola, ofreciéndole precios irrisorios por su propio bien. Le recordaba constantemente las pequeñas deudas pendientes, inflando los intereses con cada visita. Era el tipo de hombre que veía la vulnerabilidad como una invitación. Eleanor había logrado evitarlo durante semanas, usando excusas, aplazando el inevitable enfrentamiento. Pero sabía que no podría seguir así para siempre. Sterling representaba el juicio despiadado del mundo exterior, la creencia de que una mujer sola no tenía lugar en esta tierra dura. Le recordaba constantemente su fragilidad percibida, su falta de un protector. Elias Thorne era consciente de su presencia. Aunque nunca habló de él, Eleanor lo había visto observar el camino cuando Sterling pasaba por allí a caballo, como si evaluara una amenaza. La silenciosa vigilancia de Elías le daba una extraña sensación de seguridad, aunque no sabía si podría o querría intervenir si las cosas se ponían feas. El techo estaba casi terminado, un parche de madera nueva y brea oscura que destacaba contra las tejas viejas y descoloridas. Elías estaba en los últimos retoques. Era tarde, el sol empezaba a descender. Y entonces Eleanor vio la nube de polvo en el camino. Sterling. Venía hacia aquí. Un nudo frío se formó en su estómago, más apretado que de costumbre. Esta vez, parecía decidido. No venía de paso, sino directamente hacia la casa. Elías estaba en el techo. Ella estaba sola en el porche, expuesta. El caballo de Sterling se detuvo con un resoplido ruidoso. El hombre desmontó con su habitual aire de superioridad, su mirada recorriendo la propiedad con desprecio, deteniéndose un instante en la figura de Elías en el techo. Luego sus ojos se posaron en Eleanor, y en ellos vio la fría evaluación de un depredador. Señora Vance, dijo con una voz grasienta que siempre la hacía sentir sucia. Vengo a discutir esos asuntos pendientes. No era una pregunta. Era una declaración de intenciones. Eleanor apretó las manos, sintiendo el regreso del viejo miedo, pero también una nueva resistencia, fraguada en la quietud de los últimos días. Sterling, respondió Eleanor, esforzándose por mantener la voz firme, a pesar del temblor interno. Él sonrió, una expresión que no llegaba a sus ojos crueles. Veo que ha encontrado ayuda, señora. Un vagabundo, supongo. No duran mucho por aquí. Su mirada hacia Elías en el techo era despectiva. Elías siguió trabajando, impasible, como si no hubiera oído nada. Sterling dio un paso más hacia el porche. Pero eso no cambia sus obligaciones, ¿verdad? Esas pequeñas deudas. Con intereses. Han crecido, sabe. Es hora de que decida. O me paga, o encontraremos otra solución. Una que probablemente implique que deje este lugar. La amenaza era clara, envuelta apenas en un velo de negocios. Eleanor sintió que la vieja desesperación la invadía, la sensación de ser una presa acorralada. Pero entonces pensó en los días pasados, en el trabajo silencioso de Elías, en las flores silvestres, en la resistencia que había crecido en ella. Miró a Sterling, a su rostro hinchado de avaricia y crueldad. Y una chispa, algo que no sabía que poseía, se encendió. Las deudas son lo que son, dijo, y se sorprendió de la firmeza de su propia voz. Las pagaremos a su debido tiempo. Pero no aceptaré sus amenazas, Sterling. Ni sus soluciones. Sterling se quedó boquiabierto por un instante, claramente no esperando esa respuesta de la viuda asustada que recordaba. Su sorpresa se convirtió rápidamente en ira. Escúcheme, mujer. No tiene idea de con quién está hablando. Está sola aquí, con un vagabundo que la abandonará en cuanto se acaben sus frijoles. Este rancho no vale nada sin un hombre que lo trabaje.
Se hundirá. Y yo estaré aquí para recoger los pedazos. Se acercó más, alzando la voz, intentando intimidarla físicamente. Fue entonces cuando Lastone dejó caer el martillo suavemente sobre la madera terminada. El sonido, aunque pequeño, cortó el aire cargado de tensión como un cuchillo. Bajó del techo con la misma agilidad silenciosa con la que había subido. No dijo nada. Simplemente caminó lentamente hacia el porche, colocándose casualmente junto a Eleanor, pero ligeramente adelantado. Su presencia era una muralla tranquila. No miró a Sterling, sus ojos fijos en algún punto del horizonte, pero la implicación era inconfundible. Estaba allí. Y no estaba solo. Sterling lo miró, sus ojos entrecerrados. Apártate, amigo. Esto es entre la dama y yo. Elías se mantuvo inmóvil. Su mano derecha colgaba relajada a su costado, pero Eleanor sabía, por la quietud de su postura, que no estaba relajada en absoluto. Había visto cómo se movía. No había respuesta verbal. Solo la presencia inamovible. Sterling se dio cuenta de que el vaquero no iba a ceder. La tranquila determinación de Elías era más efectiva que cualquier amenaza ruidosa. El desprecio en el rostro de Sterling se mezcló con una frustración creciente y una pizca de cautela. No quería un enfrentamiento físico si podía evitarlo, especialmente no con un desconocido silencioso y de aspecto competente. Su mirada volvió a Eleanor, un intento final de recuperar el control mediante la humillación. Esto no ha terminado, señora Vance, siseó. Se quedará sola de nuevo pronto, y entonces recordará mis palabras. Se dio la vuelta bruscamente y montó en su caballo con menos aplomo del habitual. Se alejó por el camino en una nube de polvo, sin mirar atrás. El silencio que quedó fue profundo, solo roto por el viento y el latido acelerado del corazón de Eleanor. Ella miró el camino polvoriento por donde se había ido Sterling. Luego se volvió y miró a Elías. Él seguía allí, inmóvil, los ojos aún fijos en la distancia. No había actuado con violencia, no había pronunciado amenazas. Simplemente había estado allí, una presencia inquebrantable que había roto el hechizo de miedo que Sterling intentaba tejer a su alrededor. Fue su quietud, su disposición a interponerse sin aspavientos, lo que lo había repelido. Elías se giró entonces y la miró. No hubo triunfo en su rostro, solo la habitual reserva tranquila. Pero había algo más en sus ojos hoy, algo parecido a una ¿aprobación? Ella se dio cuenta de que no había sido solo la presencia de Elías lo que había detenido a Sterling. Había sido su propia respuesta, su negativa a ceder, lo que había cambiado la dinámica. Elías simplemente había proporcionado el espacio, el respaldo silencioso, para que ella encontrara su propia fuerza. El techo está listo, dijo Elías, su voz baja. Eleanor asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía, alivio, gratitud, una nueva sensación de poder. Miró el techo, sólido y seguro contra el cielo. Luego miró a Elías. Gracias, dijo, su voz todavía un poco temblorosa, pero firme. Por el techo. Por todo. Él solo asintió de nuevo, su mirada transmitiendo más de lo que las palabras podían. Se sentía diferente. El miedo no había desaparecido por completo, pero ya no era el nudo paralizante en su estómago. Había sido reemplazado por una determinación fría y una naciente confianza en sí misma. Sterling esperaba encontrar a la viuda asustada e indefensa. En cambio, había encontrado a una mujer que empezaba a plantarse, respaldada por un hombre silencioso cuya lealtad era desconcertante. Ese día, algo cambió en el rancho de Eleanor Vance. No fue solo el techo reparado. Fue la mujer que vivía debajo de él. Los días siguientes transcurrieron con una nueva atmósfera. El techo estaba terminado, un símbolo visible de que lo roto podía ser reparado. Elías no habló de irse. Tampoco Eleanor le pidió que lo hiciera. Se había establecido una nueva rutina, diferente a la anterior. Ahora, compartían las tareas de una manera tácita. Él seguía trabajando en el rancho, arreglando cercas, limpiando el pozo, haciendo las reparaciones pesadas que ella no podía manejar. Ella mantenía la casa, cocinaba, cuidaba de los animales. Seguían hablando poco, pero la comunicación no verbal se había vuelto más rica, llena de asentimientos, miradas, pequeños gestos de consideración. Elías construyó una pequeña repisa para sus libros dentro de la casa. Eleanor le remendó la única camisa decente que poseía.
Eran intercambios silenciosos de cuidado y respeto. La gente del pueblo, o al menos los pocos que se aventuraban por esos lares o que oían rumores, comenzaron a notar algo inusual. El rancho de la viuda Vance no se había derrumbado como esperaban. El humo seguía saliendo de la chimenea, las cercas parecían reparadas y se rumoreaba que un hombre, un extraño silencioso, residía allí. Sterling, humillado pero no vencido, seguía siendo una amenaza latente, pero la defensa inesperada que había encontrado en el rancho lo había hecho retroceder por el momento. No entendía qué estaba pasando. Un vaquero hambriento que había venido a arreglar un techo no solía quedarse para defender a una mujer sola. Lo que Elías había hecho, y lo que continuaba haciendo a través de su presencia y su apoyo silencioso, era mucho más que reparar tejas. Estaba ayudando a Eleanor a reconstruir no solo su hogar, sino también su vida y su propia percepción de sí misma. Ella ya no se veía solo como una víctima de las circunstancias. Se veía como una superviviente, una mujer capaz de defenderse, de trabajar la tierra, de encontrar aliados en los lugares más inesperados. La transformación en Eleanor no era ruidosa ni dramática. Era interna, una solidificación de la voluntad, un endurecimiento de la resolución. Su postura era más erguida, su mirada más directa. La soledad ya no se sentía como un abandono, sino como una elección, un espacio para crecer fuerte. Elías, a su manera callada, no era un salvador en el sentido tradicional, sino un catalizador. Su presencia había sido un ancla, una fuerza silenciosa que le permitió descubrir la suya propia. La sorpresa para el oeste no fue un solo acto heroico, sino la persistencia. El hecho de que Eleanor Vance, la viuda vulnerable, no solo sobrevivió, sino que empezó a prosperar lentamente, apoyada por una asociación improbable, una fortaleza forjada en la necesidad y el respeto mutuo. Los rumores se extendieron, distorsionados como siempre por la distancia y los prejuicios. La viuda Vance tiene un hombre fuerte en su rancho, decían algunos, insinuando cosas. Ese vagabundo que arregló su techo. Parece que se ha quedado, murmuraban otros, con recelo. Pero aquellos que realmente pasaban cerca del rancho, como el viejo vendedor ambulante o algún ranchero que arreaba ganado por la zona, veían algo más. Veían a Eleanor Vance trabajando en el campo junto al hombre silencioso. Veían la casa, modesta pero bien mantenida, el humo saliendo de la chimenea, un signo de vida y estabilidad. El rancho ya no parecía una ruina a punto de ser devorada, sino un lugar que resistía, que plantaba cara a la dura realidad del oeste. Silas Sterling intentó presionar de nuevo, enviando mensajes a través de otros, recordando las supuestas deudas, pero no se atrevía a acercarse personalmente al rancho. La imagen de Elias Thorne, inmóvil y silencioso a su lado, había dejado una impresión más profunda de lo que Sterling quería admitir. La gente del pueblo esperaba que Eleanor fracasara, que se viera obligada a vender por una miseria, que regresara a la civilización o se convirtiera en una carga. La supervivencia de su rancho desafiaba esas expectativas. Elías nunca explicó por qué se quedó. Eleanor nunca se lo preguntó. Se había convertido en algo natural, una necesidad compartida. Él necesitaba un lugar, trabajo, una comida regular y la tranquilidad que este aislamiento ofrecía. Ella necesitaba ayuda, compañía silenciosa, una presencia que disuadiera a los lobos que la rodeaban. La suya no era una relación romántica en el sentido convencional, al menos no todavía. Era algo más fundamental, una alianza forjada en la tierra dura, basada en el trabajo compartido, el respeto mutuo y la comprensión tácita. Era una asociación de supervivencia. Una tarde, mientras arreglaban una cerca vieja, Eleanor se detuvo un momento, mirando el vasto paisaje que se extendía ante ellos. El sol poniente pintaba el cielo con colores ardientes. Era una tierra hermosa, pero brutal. Es difícil aquí, dijo, más a sí misma que a él. Elías, que estaba tensando un alambre, asintió lentamente. Lo es. Luego, después de un momento, añadió, pero la tierra te da algo si trabajas con ella. Y la defiendes. Sus palabras fueron pocas, como siempre, pero llevaron el peso de la verdad. Eleanor lo miró. Había una quietud en el que ya no le parecía enigmática, sino sólida. Era un hombre que entendía la dureza de la vida y la enfrentaba con una resistencia tranquila. El invierno llegó con su propio conjunto de desafíos. La nieve cubrió el paisaje, haciendo intransitables los caminos y aislando el rancho aún más. Las temperaturas cayeron en picado. Pero el techo recién reparado resistió la nieve pesada y el hielo.
La casa, aunque pequeña y humilde, se sentía cálida y segura con el fuego crepitando en la chimenea. Los meses pasaron en una intimidad forzada por el clima. Eleanor y Elías compartían el pequeño espacio habitable, sus vidas entrelazadas en una rutina silenciosa. Jugaban a las cartas algunas noches junto al fuego, hablaban de cosas prácticas, la leña que quedaba, el estado de los animales en el granero, el tiempo. Elías a veces leía de los pocos libros que Eleanor poseía, su voz grave y mesurada llenando el silencio. Descubrió que era un hombre con más conocimientos de lo que su apariencia de vaquero sugería, había leído mucho en sus viajes solitarios. Eleanor, a su vez, le contaba historias de su vida anterior, de un mundo diferente. La cautela inicial se había disuelto por completo, reemplazada por una profunda confianza. Dormían en habitaciones separadas, una respetuosa distancia física que no disminuía la conexión que había crecido entre ellos. La suya era una unión basada en el respeto, la necesidad y una comprensión tácita que iba más allá de las palabras. Silas Sterling no apareció durante el invierno, impedido por la nieve. Pero la amenaza de su regreso en primavera pendía en el aire. Eleanor lo sabía. Y también sabía que no estaba sola para enfrentarlo esta vez. Elías no era un empleado, era un socio. No por un contrato firmado, sino por una necesidad compartida y una lealtad silenciosa. Había visto a Eleanor en su punto más bajo, vulnerable y desesperada. Y la había visto levantarse, encontrar su voz, fortalecerse día a día. Él no la había salvado, pero la había ayudado a salvarse a sí misma. La sorpresa que el oeste vería no sería un duelo a muerte o un acto espectacular de heroísmo, sino algo más sutil y, en muchos sentidos, más profundo. Sería la resistencia inquebrantable de una mujer que se negó a ser derrotada, respaldada por un hombre que encontró su propósito en la quietud del rancho, defendiendo algo más que a sí mismo. La primavera llegó lentamente, derritiendo la nieve y revelando la tierra fangosa y lista para renacer. El rancho, con su techo reparado y cercas en pie, parecía desafiar el invierno que acababa de pasar. Eleanor y Elías comenzaron los preparativos para la siembra. Era un trabajo duro, que requería esfuerzo conjunto. Labraban la tierra, reparaban el equipo de arado oxidado, plantaban las semillas con la esperanza cautelosa que solo los agricultores conocen. La presencia de Elías en el campo era una fuente constante de fortaleza para Eleanor. Su resistencia, su ritmo constante, su concentración silenciosa la inspiraban a seguir adelante cuando el cansancio amenazaba con vencerla. Habían formado un equipo, una unidad de dos contra la inmensidad del oeste. Un día, mientras almorzaban sentados en el porche, bajo el sol tibio, Elías habló de sus planes. El ganado necesitará pastos de verano pronto, dijo. Conozco una buena zona en las tierras altas. Podría llevarlos allí. Era la primera vez que hablaba de irse o de un proyecto que lo alejaría del rancho. A Eleanor se le encogió el corazón por un instante, el viejo miedo a la soledad resurgiendo. Pero se dio cuenta de que no era una partida, sino una propuesta de trabajo adicional, una extensión de su asociación. Eso sería. Sería de gran ayuda, Elías, respondió, su voz un poco tensa. Él la miró, y en sus ojos oscuros vio algo que le aseguró que no tenía intención de abandonarla a su suerte. Es un viaje de unos días, añadió. Pero el ganado engordará. Valdrá la pena. Comprendió que estaba ofreciendo usar sus habilidades como vaquero para mejorar las perspectivas del rancho, para asegurar su futuro. No era solo arreglar el techo, sino ayudarla a prosperar. La amenaza de Sterling seguía presente, una sombra en el borde de su paz. Sabían que en algún momento regresaría, quizás al ver el rancho florecer, más decidido a reclamarlo. Pero ahora, Eleanor sentía que podía enfrentarlo. Ya no era la misma mujer vulnerable de hacía meses. El trabajo, la soledad, la presencia silenciosa y solidaria de Elías la habían forjado en algo más fuerte. El verano trajo consigo el calor implacable y la promesa de la cosecha. Elías regresó de las tierras altas con el ganado en mejor estado, una prueba más de su competencia y su compromiso tácito con el rancho y con ella. La relación entre Eleanor y Elías había alcanzado una quietud confortable, una comprensión profunda que necesitaba pocas palabras. No era la pasión de las novelas románticas, sino una conexión forjada en la supervivencia compartida, el respeto mutuo y una confianza inquebrantable. Eran compañeros, aliados en una tierra que no perdonaba. La sorpresa para el oeste, o al menos para su pequeña porción, se manifestaba en la resiliencia inusual del rancho Vance. Una mujer sola,
que se esperaba que fallara, no solo se mantenía a flote, sino que empezaba a fortalecerse. Y lo hacía con la ayuda de un forastero silencioso que no encajaba en las categorías habituales, no era un esposo, no era un empleado típico, sino algo más. Era un protector tranquilo, un socio silencioso, un ancla en el caos. La gente hablaba. La persistencia de Eleanor Dance, la presencia constante de Elias Thorne, desafiaba las narrativas habituales de la frontera. Era un testimonio de la fuerza que se podía encontrar en lugares inesperados, en alianzas poco convencionales. Era una historia de supervivencia, no de la supervivencia brutal del más fuerte, sino de la supervivencia que viene de ayudarse mutuamente, de encontrar la fuerza en la quietud y la determinación. Un día, el cartero, que solo pasaba una vez al mes, se detuvo en el rancho. Se apeó, con un aire de asombro apenas disimulado. Había oído los rumores, pero ver el rancho con sus propios ojos, el huerto cuidada, las cercas reparadas, el techo nuevo, y a Eleanor Dance de pie en el porche, con una postura firme, y a Elias Thorne trabajando tranquilamente cerca, era diferente. Señor Avance, dijo el cartero, quitándose el sombrero. El rancho se ve próspero. Las palabras eran simples, pero llevaron el peso de un reconocimiento. Eleanor sonrió, una sonrisa genuina y fuerte que no había mostrado en años. Lo es, respondió con sencillez. Esa interacción, pequeña en sí misma, fue una manifestación de la sorpresa que el oeste empezaba a notar. La viuda no solo sobrevivió. Estaba construyendo algo nuevo. El verano alcanzó su punto álgido, dorado y polvoriento. La cosecha prometía ser buena. Eleanor y Elías trabajaban sin descanso bajo el sol, sus movimientos coordinados por la familiaridad. Un día, mientras empacaban la cosecha, vieron otra nube de polvo en el camino. Más grande de lo habitual. No era solo un jinete. Elías se detuvo en su trabajo, sus ojos entrecerrados contra el sol. Eleanor sintió un escalofrío, pero no el pánico de antes. Sterling. Esta vez, no venía solo. Unos cuantos hombres lo acompañaban. Su paciencia se había agotado. Venía a reclamar. Elías caminó hacia la casa, su paso deliberado y tranquilo. Eleanor lo siguió. Se encontraron en el porche cuando Sterling y sus hombres llegaron. Sterling llevaba un aire de triunfo desagradable. Había traído testigos, quizás hombres armados, para hacer valer su derecho. Se detuvo frente al porche, su séquito se detuvo detrás de él. Señor Avance, dijo, su voz ahora más fuerte, tratando de sonar oficial. He venido a finalizar este asunto. Mis deudas deben ser pagadas. Hoy. Su mirada se detuvo en Elías, una mezcla de desprecio y desafío. Y veo que su invitado sigue aquí. Espero que no crea que él cambiará nada. Eleanor dio un paso adelante, plantándose firmemente. Elías estaba a su lado, una presencia rocosa, pero dejó que ella hablara primero. Era su rancho, su lucha. Ya le dije, Sterling, dijo Eleanor, su voz clara y firme, audible para todos los presentes. Las deudas se pagarán a su debido tiempo. Pero no a sus precios inflados y deshonestos. Sé lo que está haciendo. Y no lo permitiré. Sterling se burló. Tonterías de mujer. No tiene forma de pagarme. Y no tiene a nadie que la defienda realmente. Estos son mis hombres. Y si no se mueve, tomaré lo que es mío. Se hizo un movimiento en su séquito, hombres poniendo las manos en las culatas de sus rifles. La tensión se volvió palpable, densa y peligrosa. Era el momento culminante. El aire se cargó de la quietud previa a la tormenta. Sterling sonrió, seguro de su victoria. Sus hombres parecían listos para actuar. Eleanor sintió la oleada de adrenalina, el miedo acechando en los bordes, pero en su centro, había una calma extraña, una determinación de acero forjada por los meses de lucha. Miró a Elías. No había hablado, no se había movido de su lado. Pero su quietud era más amenazadora que cualquier arma exhibida. Había una intensidad en su mirada que Sterling no parecía comprender del todo. Era la intensidad de alguien que tenía algo que defender. Elias Thorne, el vaquero hambriento que vino a arreglar un techo, ahora consideraba este lugar y a la mujer a su lado algo digno de defender. Eleanor dio otro paso adelante, separándose ligeramente de Elías, un acto de valentía que sorprendió a Sterling y a sus hombres.
Este rancho es mío, declaró Eleanor, su voz resonando con una autoridad que no poseía meses atrás. Y no lo abandonaré. Ni permitiré que me roben. Miró directamente a Sterling, luego a los hombres detrás de él. No les debo lo que él dice. Y si intentan forzar su entrada, lo consideraré un asalto. Y nos defenderemos. La palabra nosotros salió fuerte y clara, uniendo su destino al de Elías en ese momento crucial. Fue más que una declaración, fue una línea trazada en la tierra. Sterling se puso lívido, su rostro rojo de ira. Dio un paso amenazante hacia el porche. Es suficiente. Quiten a esta mujer de mi camino. Pero antes de que sus hombres pudieran reaccionar, Elias Stone finalmente se movió. No desenvainó su arma, al menos no de inmediato. Simplemente dio un solo paso adelante, colocándose directamente entre Eleanor y Sterling. Su postura no era agresiva, pero era inamovible. Sus ojos, tranquilos y fríos, se encontraron con los de Sterling. Señora Vance ha hablado, dijo Elías, su voz baja, áspera, pero con una autoridad silenciosa que heló la sangre. No era solo el tono, era la quietud que emanaba de él, la certeza mortal en su postura. Era un hombre que sabía exactamente lo que podía hacer si era forzado. Y Sterling lo vio. Lo vio en la mirada imperturbable, en la quietud mortal. Comprendió que este no era solo un vagabundo, sino un hombre peligroso cuando se le provocaba. La certeza en los ojos de Elías era la promesa de una violencia rápida y eficiente si daban un paso más. Los hombres de Sterling vacilaron, sus manos aún en las armas, pero sin atreverse a sacarlas. Miraron a Sterling, esperando una orden, pero él estaba paralizado por la silenciosa amenaza que emanaba de Elías. El momento se alargó, cargado de suspense. Finalmente, Sterling rompió el contacto visual. La ira en su rostro se mezcló con la derrota. Había venido esperando intimidar a una mujer sola, y se había encontrado con una fuerza silenciosa y una determinación inesperada. Había traído hombres armados, pero Elias Stone, solo y desarmado, o al menos sin desenfundar, había desmantelado su ataque con pura presencia y voluntad. Esto no quedará así, gruñó Sterling, retrocediendo un paso. Pero su voz carecía de la convicción anterior. Elías no respondió. Solo observó. Sterling se dio la vuelta bruscamente y montó en su caballo. Sus hombres, aliviados de que la confrontación no hubiera estallado en violencia, lo siguieron rápidamente, dejando tras de sí una nube de polvo y el eco de su partida. El silencio regresó al rancho. Eleanor y Elías se quedaron en el porche, observando cómo se alejaban. La tensión se disipó lentamente, dejando un temblor residual en Eleanor, pero también una euforia silenciosa. Lo habían logrado. Se habían defendido. Eleanor miró a Elías. No sabía qué ibas a hacer, confesó, su voz aún un poco temblorosa. Él se volvió hacia ella, sus ojos mostrando una rara calidez. No iba a permitir que le hiciera daño. Ni que se llevara a su casa. Era lo más que había dicho sobre sus intenciones. No era solo por el trato del techo, era por algo más profundo que había crecido entre ellos. La sorpresa que recorrió el oeste, o al menos esa parte del oeste, no fue un tiroteo espectacular. Fue el hecho de que Salas Sterling, el tiburón de la tierra, había sido repelido por una viuda y un vaquero silencioso. Fue la demostración de que la fuerza no siempre residía en el número de armas o en el tamaño del hombre, sino en la determinación y la lealtad. En las semanas siguientes, la vida en el rancho Vance no se volvió fácil. El oeste nunca lo era. Pero se volvió manejable. La cosecha fue buena, proporcionando suficiente para pasar el invierno y algo para vender. Sterling no regresó, su ego magullado y su reputación de infalible dañada. La gente del pueblo, aunque todavía reservada, miraba a Eleanor Dance con un nuevo respeto. Ya no era la viuda vulnerable que esperaban ver fracasar. Era la mujer que se había plantado, que había defendido su hogar. Y Elias Stone, el vaquero hambriento, se había convertido en algo más que un trabajador ocasional. Se había convertido en el socio silencioso de Eleanor, el protector inquebrantable del rancho. La suya era una asociación forjada no en la comodidad o la pasión romántica, sino en la dura realidad de la frontera, en la necesidad mutua y en el respeto que creció del trabajo compartido y la defensa conjunta. Elías nunca se fue. Encontró un hogar en la quietud del rancho y un propósito en ayudar a Eleanor a construir su vida de nuevo. Eleanor encontró en él una fuerza silenciosa, un ancla,
y un compañero que la aceptaba por quien era y la ayudaba a convertirse en quien podía ser. No se volvieron ricos. La vida seguía siendo una lucha constante contra los elementos, los precios fluctuantes y la soledad inherente del paisaje. Pero ya no estaban solos. La historia de la viuda Vance y el vaquero silencioso que arregló su techo y se quedó para defenderla se convirtió en una especie de leyenda local, una de esas historias tranquilas que contradicen la narrativa más ruidosa del oeste. Era una historia de resiliencia, de encontrar la fuerza en la vulnerabilidad, de alianzas inesperadas que se forjan en la adversidad. Eleanor Vance, la mujer que había estado al borde de la desesperación, encontró no solo la supervivencia, sino también una dignidad y una fortaleza que no sabía que poseía, todo ello facilitado por la presencia silenciosa y el apoyo firme del hombre que llegó a su puerta hambriento y se convirtió en la piedra angular de su nueva vida. El oeste vio una mujer que se negó a ceder, y en esa negativa, encontró una libertad y una fortaleza que superaron las expectativas de todos.